un joven traductor portugués se convertiría en uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de un villano llamado José Mourinho. Tranquila mañana de 1997, durante un entrenamiento en el Camp Nou, un joven José Mourinho, que por entonces era el segundo de Sir Bobby Robson, un experimentado técnico inglés, conversaba amigablemente con un consolidado Pep Guardiola, figura y referente del Barça de aquel Dream Team de Johan Cruyff. ¿Quién hubiera predicho que la historia fuera tan diferente? Pero no nos adelantemos. Tras su salida del Barça debutaría como primer entrenador en el Benfica tras la salida de Jupp Heynckes. Sin embargo, este solamente dirigiría 10 partidos debido al cambio de presidente y a la poca confianza que tenía la directiva sobre él. Esto le enseñó a Mourinho que tenía que crearse una reputación en algún equipo de menor calibre para conseguir la confianza de los grandes clubes europeos. Siendo eso, firmaría por el Unión de Leiria, un equipo que históricamente había jugado la segunda división portuguesa. Lograría situarlo entre los 3 primeros equipos del fútbol portugués, por delante del Porto y del Benfica, los 2 equipos más laureados de la historia de la liga portuguesa. Tras 6 meses haciendo mucho ruido en el Unión de Leiria, ficharía por el Porto. Ya en su primera temporada lograría el doblete ganando la liga portuguesa y la Europa League de entonces. Pero su mejor año en el Porto fue la temporada 2003-2004, consiguiendo ganar la liga y la UEFA Champions League, arrollando clubes de la talla del Manchester United o el mejor Deportivo de La Coruña. Con jugadores como Deco, Carvalho o Costinha, se grabó un nombre en la historia del fútbol. Y esto no ha hecho más que empezar. Pero, ante todo, el fin justifica los medios. Quizás esta frase no fue dicha literalmente por el filósofo italiano Maquiavelo, pero define a la perfección su filosofía. Hasta ahora Mourinho tuvo que ingeniárselas para formar parte del cuerpo técnico de Bobby Robson. También tuvo que aceptar que jamás sería un gran entrenador si no lograba la confianza de un gran equipo. Así que rescindió su contrato de un solo año que tenía en el Benfica y firmaría con un equipo de menores ribetes en comparación al Benfica, para lograr así la confianza necesaria para acabar haciendo historia con el Porto. Y, como ya dijo Maquiavelo, en las acciones de los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que responder, se atiende siempre al mejor resultado. Hasta ahora Mourinho, su juego se ha basado en un objetivo definitivo: ganar a toda costa. Y lo importante era conseguir ese logro. No le importaba tener un juego vistoso, a él le importaba conseguir grandes logros. Un Giuseppe Meazza lleno hasta la bandera albergaría el choque entre el Barça, que llegaba como favorito tras una temporada perfecta el año anterior, logrando todos y cada una de las competiciones posibles, liderados por un joven prodigio llamado Pep Guardiola. Enfrente, un Inter que a base de astucia y esfuerzo se había colocado en la lucha de la Champions, que no ganaban desde hacía 45 años. El partido iniciaría con una presión asfixiante del Barça, logrando incluso ponerse por delante con un gol de Pedro, sentenciando con elegancia a Julio César. En aquel momento Pep llevaba la delantera, pero esto no había hecho más que empezar. Samuel Eto'o le entregó un pase de Milito que consiguió arrastrar a los centrales, mientras que Pandev lograría descolocar a Dani Alves, dejando a Sneijder solo ante Víctor Valdés, empatando la eliminatoria. Tras esto, el Inter lograría darle la vuelta a la eliminatoria con goles de Milito y Maicon. Mourinho había ganado, pero todavía quedaba jugar en el Camp Nou contra el mejor equipo del momento. Un hombre que actúa como bueno en todos los casos acaba lastrado por aquellos que no lo son. Según la filosofía de Maquiavelo, la visión de la realidad se basa en ver las circunstancias tal y como se presentan. Para la vuelta de las semifinales de la Champions, Mourinho tenía 2 alternativas. Podía intentar dar espectáculo y hacer una lucha casi imposible ante el mejor equipo ofensivo del mundo, o tratar de hacer algo diferente. Corre el 28 de abril de 2010. El Inter de Mourinho tiene que hacer frente al mejor equipo del mundo
y a más de 90.000 personas apoyándolos. Su planteamiento fue claro, pero muy difícil de cumplir. Tocaba defender el resultado. Toda esa presión, unida a la expulsión de Thiago Motta en el minuto 28, lo que dejaba a los de Mourinho con uno menos durante más de una hora de partido. Y además de un gran gol de Piqué a 10 minutos del final, puso entre las cuerdas a Mourinho. Pero gracias a las increíbles atajadas de Julio César y el esfuerzo sobrehumano de cada uno de los jugadores del equipo, el Inter estaba de nuevo en una final que ganaría ni más ni menos que en el Santiago Bernabéu. Qué coincidencias, ¿no crees? La historia en España tenía un héroe con nombre y apellido: Pep Guardiola. Así que para hacer frente a ello se necesitaba un villano. Al hombre que logró silenciar a más de 90.000 personas. El hombre que pudo poner en jaque al mejor Barça, dejando para el recuerdo una imagen que refleja la aparición de un portugués que haría resurgir los aires de grandeza del Real Madrid. Dentro de la filosofía de Maquiavelo tenía un dualismo en lo que respecta a los resultados que podíamos llegar a obtener. Por un lado, estaba la fortuna, que era la parte incontrolable de la realidad, es decir, los sucesos que no teníamos el control. Y la virtud es el conocimiento y las habilidades que vamos obteniendo a lo largo del tiempo. Y estas, por el contrario, sí podían ser controladas. Era algo que podemos mejorar con el disciplinado entrenamiento y el arduo estudio. En Mourinho la fortuna era la preparación táctica del rival, los fallos técnicos y defensivos o una lesión de un jugador importante. Y la virtud eran las armas que tenía Mourinho para alcanzar su fin último: ganar a toda costa. Y en función de la fortuna, haría falta más o menos virtud. Si la fortuna te obligaba a enfrentarte a grandes rivales, se tenía que hacer lo imposible y más para lograr la victoria, tanto dentro como fuera del campo. Y ya fuera de los campos, con su labia lograba incomodar a los rivales con ingeniosos comentarios. No entiendo por qué. No sé si es la publicidad da UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé. Ya que la fortuna favorece a los audaces. Y volviendo a la visión de la realidad de Maquiavelo, Mourinho era muy crítico con sus jugadores, y sobre todo con los jugadores jóvenes. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero es un jugador que 2 días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado a un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, o de Stefano, estás hablando de Pedro León. No, tiene que trabajar para jugar. Y cuando tuvo que rescindir su contrato con el Real Madrid, también fue muy crítico con los resultados que había obtenido en el club. La peor temporada de mi carrera, con un título que no es suficiente para me alimentar a mí, ni suficiente para alimentar un club como el Real Madrid. Y por eso es una temporada mala. Pero si Mourinho no hubiéramos visto la Liga de los Récords, ni 3 semifinales de Champions consecutivas, y además logró devolver esa gloria de antaño, rompiendo aquella maldición de octavos de final en Champions, y que también logró sentar las bases de un futuro muy exitoso con Zidane y Ancelotti. En resumen, lo ames o lo odies, sea más o menos mejor entrenador, es innegable que su nombre se quedará grabado en la historia del fútbol como aquel loco portugués que puso patas arriba lo moralmente correcto para convertirse en un entrenador único.